Vamos a empezar la clase de distocias, ¿verdad? ¿Ven la presentación? Hola. No, doctor, ahorita aún no se ha presentado. Espérame, no sé qué hice entonces. Según esto ya la estoy presentando. Está presentando su pantalla, doctor, pero la diapositiva aún no. ¿Y ahorita? No. No, No, doctor. todavía no. Chao. Aquí creo que ya me había confundido. Vamos a ver. ¿Y ahorita? Sí, doctor, ahorita sí. Va. Ok. Solo le doy admitir a los últimos. Espérenme. Vale, les decía, vamos a ver la clase de distocias. La presentación es un poco larga, pero no todo lo vamos a discutir porque la presentación está desarrollada también para residentes en un estado más avanzado. Entonces vamos a discutir los principios básicos de la distocia. La verdad que es lo que me interesa, que al nivel que están ustedes entiendan. No, aunque después les voy a compartir la presentación, no se claven en muchos términos que ya les voy a ir diciendo, sino que más que todo que entiendan cuáles son los principios y las maniobras. Bien, entonces arrancamos. Se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, parto distóxico. Entonces, ¿qué se entiende por parto distóxico? Distocia es todo aquel parto que se sale de los parámetros normales, o sea, un parto que va progresando lentamente o se detiene según los parámetros que estamos acostumbrados a medir. Entonces, por ende, la contraparte, un parto eutóxico o eutosia es el parto que transcurre con arreglo a los principios dinámicos, mecánicos y clínicos fisiológicos. ¿A qué se refiere esto? Hace muchos años un obstetra llamado Friedman empezó a hacer agarró un montón de pacientes, miles de pacientes en trabajo de parto y empezó a medir los promedios de cuánto se tardaban cada paciente según era primigesta o era multípara, cuánto se tardaban en parir a los niños en partos estrictamente normales. Y fue midiendo también cuánto iban dilatando según el tiempo y a qué ritmo. Entonces eso se usó durante muchos años, ¿verdad? Hace 20 años que yo estudié ginecología, todavía usábamos eso era lo principal y todo, pero esto ha venido a cambiar ya últimamente. Hoy ya los parámetros de Friedman, si bien son un parámetro para tener una sospecha o preocuparse cuando un parto supuestamente normal se sale de esos parámetros, no es una indicación para actuar, ¿verdad? Hoy con esta ley con cariño, que no es un invento de acá, sino que es un invento de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ustedes ya han podido ver durante los turnos que ya el que una paciente pase una hora
total borrada, total dilatada, ya no es un motivo de alarma, sino que simplemente se le da más tiempo siempre y cuando el estado clínico de la mamá y del bebé transcurran con normalidad. Entonces esto ha venido a cambiar un poco, pero siempre se manejan los parámetros de Friedman, que los vamos a ver, ¿verdad? No tanto para actuar como actuábamos antes, sino que para irse preocupando cuando ya se salen de eso. En todo parto normal, algunos conceptos y algunas definiciones no las vamos a tocar porque ya las han visto en los temas anteriores. De hecho, ya les entraron en el segundo parcial y entonces voy a perder mucho tiempo en estarles queriendo explicar otra vez lo mismo. Se supone que eso ya a estas alturas lo tienen que tener claro. Entonces, en todo parto normal intervienen 3 elementos principales. El motor, que es el músculo uterino, ¿verdad? A través de sus contracciones uterinas. Ese es el motor del parto. El objeto pasajero, que lógicamente es el feto, ¿verdad? El cilindro del feto, y el canal del parto, que está compuesto por la pelvis ósea y las partes blandas del canal del parto. Esos tres parámetros, ya dijimos, en el motor lo que evaluamos es la contractilidad uterina, ¿verdad? Las fuerzas expulsivas, que se aunan en el segundo periodo del parto. Ya saben que el parto normal se divide en 4 estadios, ya se los preguntó la doctora Parada en el parcial, ¿verdad? El estadio 1 que se divide en 2 fases, que es la fase de latencia y la fase activa, el estadio 2 que va de total dilatada hasta que nace el producto, el estadio 3 que es el alumbramiento de la placenta y el estadio 4 que es después del alumbramiento de la placenta y es el periodo del puerperio. Solo para repaso, ¿verdad? Eso es lo que tenían simplemente que contestar en el parcial, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? En el primer periodo actúan única y exclusivamente las contracciones uterinas, pero ya en el segundo periodo, en el segundo estadio, ya cuando la paciente está total borrada, total dilatada, ¿verdad? Se aúna, para ayudarle a la contractilidad uterina, se aunan las fuerzas expulsivas. Es cuando la mamá empieza a contraer sus músculos abdominales, lo que nosotros comúnmente llamamos pujar, para aumentar la presión intrauterina y aumentar la fuerza de expulsión del bebé, ¿verdad? El segundo elemento es prácticamente nosotros decimos un elemento pasivo que lo único que hace es esperar a que lo empujen, pero eso de que es pasivo es erróneo también, porque como ya vieron el mecanismo del parto normal, el bebé va tomando ciertas actitudes y ciertos movimientos que son imprescindibles para que ese descenso, que el útero lo está empujando hacia el canal del parto, para que ese descenso se vaya dando de forma adecuada. Ya vieron y tenían que contestar también en el segundo parto los movimientos cardinales del parto, ¿verdad? No se los tengo que explicar nuevamente, ¿verdad? La flexión, el descenso, todo eso, la rotación interna, la rotación externa y todo eso. Que eso es parte de los movimientos que hace el bebé, ¿verdad? Y a esto se aúna también la presión hidrostática que hace con cada contracción uterina, la presión hidrostática que hace el líquido amniótico que se acumula debajo de la presentación durante un parto normal cuando no se ha producido primero la ruptura de las membranas, ¿verdad? Y cuando se produce la ruptura de membranas, pues lógicamente es la parte que se presenta, que es la parte más baja que se presenta en el canal de parto. Esa era la definición de presentación, ¿verdad? Entonces, esa parte hace también presión en cuña para que con el objetivo de empezar a borrar y a dilatar el cuello, que es la principal resistencia para que el bebé no se salga, ¿verdad? Y el canal del parto, que ya dijimos, hace su parte, la pelvis ósea y las partes blandas, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cómo clasificamos las distocias? Las distocias se clasifican en 2 tipos: distocias dinámicas y distocias mecánicas. Las distocias dinámicas se refieren al motor del parto. ¿Cuál dijimos que era el motor del parto? El músculo uterino, las contracciones uterinas, ¿verdad? Por eso se llaman dinámicas. Y las distocias mecánicas, que son las partes pasivas del canal del parto, el feto y la pelvis ósea y las partes blandas, lógicamente.
Entonces las distocias mecánicas a la vez se subdividen en dos tipos, ¿verdad? Entonces las distocias del motor del parto, ya dijimos, son las contracciones que las vamos a ver aparte, y las distocias del canal del parto pueden ser tanto por la pelvis como por el feto, ¿verdad? Que las de la pelvis pueden ser del canal blando del parto y del canal óseo. Casi siempre el que más influye es el canal óseo. El canal blando no casi nunca influye, a no ser que la mujer tenga un tumor en el tercio inferior de la vagina o un tumor en el cuello que impida el paso del feto. Lo que más influye es el canal óseo, ¿verdad? Y las distocias del objeto del parto, que pueden ser por anomalías en el tamaño, o sea, que el bebé sea demasiado grande, ¿sí? En la forma fetal también, que tenga hidrocefalia, que tenga alguna malformación, anomalías en el número, o sea, que sea embarazo gemelar, por anomalías en la presentación, que son bastante comunes, o sea, las presentaciones anormales, los podálicos, los transversos, situación transversa, ¿verdad? El parto en deflexión, que se llama sincipucio, perdón, que se llama asinclitismo, ¿verdad? Y las distocias de los anexos ovulares, o sea, estos casi nunca intervienen. O sea, ¿a qué se refieren los anexos ovulares? La placenta, que generalmente es la placenta previa, ya no se considera, no interviene demasiado, porque cuando ya sabe, hoy con la nueva era de la ultrasonografía, ya hacemos el diagnóstico de placenta previa antes de que la mujer inicie el trabajo de parto. Entonces lo que se hace es hacerle una cesárea electiva, porque ya sabemos que un parto normal no se puede dar cuando hay una situación de placenta previa. Esto se daba más que todo antes de la era de la ultrasonografía, porque llegaban las pacientes con placenta previa en trabajo de parto y no sabíamos que tenía placenta previa, ¿verdad? Entonces se presentaban más que todo esas distocias. Y las otras, por supuesto, las membranas. Bien. Ahora, ¿cómo se traduce todo eso? Todo eso que hemos hablado se traduce en varias situaciones clínicas. O sea, ¿cómo se manifiesta clínicamente una distocia? Una distocia se puede manifestar clínicamente por dos situaciones: una dilatación o descenso inadecuado, o por una desproporción cefalopélvica. O sea, casi siempre van aunadas, unas se dan en diferentes estadios del parto, pero puede haber distocias simplemente porque la mujer no tiene unas contracciones adecuadas en intensidad, frecuencia y duración, ¿verdad? Y eso se llama por las distocias dinámicas, ¿verdad? Que pueden ser de dos tipos: un progreso lento de la dilatación y el descenso, que eso se llama, ¿cómo se llama? Enlentecimiento o arresto, o definitivamente no hay progreso en la dilatación y el descenso en determinado periodo de tiempo. Eso se llama arresto, ¿verdad? Y la desproporción cefalopélvica, que ya dijimos cuáles pueden ser: tamaño fetal excesivo, ¿verdad? Aquí lo que se refiere es que hay una desproporción entre el tamaño de la parte que se presenta del bebé, que generalmente es la cabeza, ¿verdad? Hay una desproporción entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de la pelvis. Entonces, si el bebé es muy cabezón, aunque la pelvis sea adecuada, probablemente no va a poder descender y va a presentar una dilatación lenta. Lo mismo, aunque el bebé sea de tamaño normal, la cabeza sea de tamaño normal, si la pelvis es estrecha, entonces tampoco va a poder pasar. Eso se llama desproporción cefalopélvica, que puede ser, ya dijimos, por tamaño fetal excesivo, por una capacidad pélvica inadecuada o por mala presentación o posición del feto. O sea, el feto puede, esto se refiere a las malas presentaciones. Podálico, digamos, el podálico, aunque el bebé sea de tamaño normal y la pelvis sea de tamaño normal, como no es una presentación normal, pueden darse ciertos trastornos de distocia. Donde más se ve representado esto es en la situación transversa. ¿Cuál es la definición de situación transversa? Se los preguntaron en el parcial también. Es cuando el eje longitudinal del feto está perpendicular al eje longitudinal de la madre, o sea, está atravesado, pues. Entonces eso es imposible, es incompatible con un parto normal. Eso prácticamente es el ejemplo típico de una desproporción cefalopélvica, ¿verdad? Y las anomalías fetales, que pueden ser anormales. Ya dijimos hidrocefalia, el bicho bien cabezón, ¿verdad? O tiene alguna tumoración, ya sea de ovario, intraabdominal o pélvica, que le impide un
descenso y de adecuado sobre el canal del parto. Las membranas rotas sin trabajo de parto, o sea, esto se refiere a la ruptura prematura de membranas, no lo vamos a tocar en este tema porque es un tema aparte que les van a dar y les van a explicar en qué consiste y cuáles son los diagnósticos y el tratamiento. Bien, ahora entremos a las distocias dinámicas propiamente dichas. O sea, ¿cuál dijimos que eran las distocias dinámicas? Aquellas donde la calidad o la intensidad o la duración de las contracciones se ven alteradas y generalmente son insuficientes para provocar una dilatación y un descenso adecuado de la parte que se presenta. Entonces, ¿cómo se clasifican? Las contracciones uterinas los defectos de las contracciones uterinas pueden ser porque son muy débiles, muy espaciadas o no alcanzan la intensidad adecuada. O, por el contrario, se puede dar porque son demasiado frecuentes o demasiado intensas. ¿Sí? Y también se pueden dar porque son incoordinadas. Ya sabemos, y ya les explicaron lo del triple gradiente descendente en los temas anteriores, ¿verdad? Ya sabemos que una contracción uterina se tiene que originar principalmente en uno de los cuernos, ¿verdad? Hay dos marcapasos normales, uno en cada cuerno, donde se inicia la actividad eléctrica para que se inicie la contracción en el fondo uterino y descienda hacia el cérvix. La intensidad es más fuerte en el fondo uterino hacia el cérvix. A eso se refiere el triple gradiente descendente. Entonces, las alteraciones dinámicas se refiere o por incoordinación se refiere muchas veces a que casi siempre hay un marcapaso ectópico o anómalo, que en vez de que la actividad eléctrica vaya desde el fondo hacia afuera, generalmente hacia abajo, perdón, generalmente se origina ya sea en el segmento uterino inferior o en la parte baja del útero y la intensidad de la contracción se da al revés o en forma desordenada. A eso se refiere. Un 24.6% de todos los partos tienen anomalías de la contracción. O sea, es una anomalía bastante frecuente que muchas veces nos obliga a recurrir a una cesárea, pero cuando no estamos preparados y no lo diagnosticamos adecuadamente, esto da origen a muchas cesáreas innecesarias. El índice de cesáreas se ha aumentado considerablemente. Aproximadamente se hacen cálculos de que el 30 a 50% de todas las mujeres primigestas, no estamos hablando por cesárea anterior, primigestas que llegan a parir terminan teniendo una cesárea por cualquiera de estas anomalías, ya sea dinámicas o por desproporción cefalopélvica, ¿verdad? Cuando el índice de cesáreas, ese índice de cesáreas es extremadamente elevado, ¿verdad? Muchas veces es por mal manejo de estas alteraciones. Muchas veces, cuando son alteraciones por mala calidad de las contracciones, le tenemos miedo a usar la oxitocina y lo que más utilizamos es la cesárea por conveniencia, por no estar cuidando un trabajo de parto que se va a tardar mucho, porque estamos desvelados, porque estamos cansados, etcétera, por no estar cuidando a la paciente que está con un goteo de oxitocina y todo. La ley Nacer con Cariño no prohíbe el uso de la oxitocina. Lo que dice la ley que tiene que ser bien justificada. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cualquiera de estas anormalidades, nadie nos va a decir nada por indicarle oxitocina a una paciente que tiene cualquiera de estas distocias, ¿verdad? Lo que está pidiendo la ley es que la justifiquemos y que sean bien indicadas. Porque antes también nosotros hemos tenido parte en este relajo. A cualquier mujer que se atravesaba le zampábamos oxitocina para que el trabajo, simplemente para que se tardara menos y no nos desveláramos tanto, o sea, sin que la mujer tuviera ninguna anomalía. Entonces eso dio pie a que nos observaran todo eso y a que salieran estas leyes y estos estudios. Permítanme, que creo que hay gente queriendo entrar. Es la última vez que dejo entrar a alguien. Esto nos está
quitando tiempo. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. Vale. Entonces, ¿a qué se refieren las distocias dinámicas? Las distocias dinámicas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas ya se las expliqué, cuando se altera el triple gradiente descendiente, cuando hay marcapasos ectópicos que dan lugar a contracciones uterinas aberrantes o incoordinadas que no producen la intensidad suficiente como para que el cuello se dilate y se borre, ¿verdad? Entonces esas son las cualitativas. Ahora, ¿cuáles son las cuantitativas? Afectan la frecuencia, la intensidad o el tono uterino. La frecuencia en un parto normal son de 2 a 5 contracciones en 10 minutos, no más de 5 contracciones como pusieron muchos en el parcial. Más de 5 contracciones se llama taquisistolia y es una normalidad de la frecuencia, y menos de 2 contracciones se llama bradisistolia, ¿verdad? En un periodo de 10 minutos. La intensidad, ¿a qué se refiere? Es la intensidad, la presión que hace con cada contracción dentro de la cavidad uterina. Eso se mide en milímetros de mercurio. Ya sabemos que toda presión se mide en milímetros de mercurio, ¿verdad? Y el valor normal con cada contracción tiene que ser de entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Esa es la presión máxima que tiene que alcanzar con cada contracción, ¿verdad? Cuando hay aumento de esa presión se llama hipersistolia, y cuando hay disminución de esa presión se llama hiposistolia. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vieron en el mecanismo del parto normal, cuando se da una contracción uterina se interrumpe el flujo útero-placentario, el flujo sanguíneo útero-placentario, ¿sí? Entonces el bebé, todo lo que dura la contracción, y cuando alcanza presiones, todavía más cuando alcanza presiones arriba de estas, ¿verdad? Se queda todo ese tiempo que dure la contracción, se queda prácticamente sin recibir un aporte de oxígeno. Y eso puede dar lugar a hipoxia y acidosis y muerte fetal. Entonces, por eso es importante la presión. Y el otro es el tono. Ya lo hemos visto en fisiología, lo hemos visto en anatomía. Ningún músculo de nuestro cuerpo está totalmente en reposo, aún estemos dormidos. Todos nuestros músculos están en un estado de contracción pasiva, que eso se llama tono, ¿sí? Aunque estemos dormidos o estemos en coma o inconscientes, nunca estamos totalmente relajados. Siempre el músculo mantiene un tono, una fuerza de contracción mínima, que eso se llama tono, valga la redundancia, ¿verdad? Y que el tono normal del músculo uterino va de 8 a 12 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando arranca una contracción uterina no arranca de 0 milímetros de mercurio, arranca de 8 a 12 milímetros de mercurio. O sea, si le sumamos que tiene 12 milímetros de mercurio de tono y alcanza una intensidad de 50 milímetros de mercurio, entonces cuando llega al punto máximo de la contracción, la presión ejercida dentro de la cavidad uterina no es de 50, es de 62 milímetros de mercurio. Esto es importante para medir las unidades Montevideo, que ya se las explicaron también, porque las unidades Montevideo hay que restarle a la fuerza de cada contracción, al punto máximo, al acné de la contracción, hay que restarle el valor del tono para sumar que alcanzan todas las contracciones en 10 minutos y sumar las unidades Montevideo, ¿verdad? Que valga la redundancia, aquí están, ¿verdad? Que también son una alteración. Cada mujer en trabajo de parto normal tiene que alcanzar de 60 a 250 milímetros de mercurio, ¿verdad? No, perdón, no milímetros de mercurio, de 60 a 250 unidades Montevideo durante un periodo de 10 minutos. Ya sabemos cómo se sacan las unidades Montevideo. Tenemos que contar todas las contracciones que tienen un periodo de 10 minutos la paciente y medir su intensidad, restarle el tono y sumar todo eso, y nos da las unidades Montevideo. ¿Cuántas son las unidades Montevideo mínimas que debe de alcanzar una mujer en trabajo de parto para que se produzcan cambios cervicales? 15 unidades Montevideo, se los preguntaron también en el parcial. Solo que con 15 no alcanza una intensidad tan
tan efectiva como para producir un trabajo de parto normal. Entonces, cuando están abajo de 60 unidades de Montevideo se llama hipoactividad y cuando están arriba de 250 se llama hiperactividad. Lo complicado de todo esto es que nada de todos estos parámetros nosotros podemos medir en nuestros hospitales. ¿Cuál es el único parámetro que podemos medir en cuanto a la contracción uterina en nuestros hospitales? A ciencia cierta, la frecuencia de las contracciones, nada más. Ya sea que las palpemos o que le pongamos un tocodinamómetro, eso solo nos dice que la paciente tuvo 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Que nosotros tengamos la mano encima de la panza de la señora durante 10 minutos y contemos cuántas contracciones tuvo. O que le pongamos el tocodinamómetro y veamos en el monitoreo fetal cuántas contracciones tuvo. Es lo único que podemos medir. No podemos medir ni la intensidad, ni el tono, ni las unidades de Montevideo. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos introducir dentro de la cavidad uterina en una mujer en trabajo de parto, entre las membranas y el músculo uterino, un balón que mida la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio. Y eso es un método invasivo que no es práctico en todas las mujeres con trabajo de parto y que no se puede hacer, ¿verdad? Aunque veamos en el monitoreo fetal que se pinta la curva una más alta que otra, eso no quiere decir que esta fue más fuerte que la otra. Simplemente quiere decir que el tocodinamómetro no la registró en forma adecuada o la registró de forma diferente, pero no nos mide, no quiere decir que porque esta sea más alta fue más fuerte que la otra, ¿verdad? La única forma que nos podemos hacer una idea somera de la intensidad es que nosotros estemos palpando las contracciones y que palpemos con qué tan duro se pone el abdomen cuando se contrae, por las molestias que le causa a la paciente y por la intensidad del dolor. O sea, lógicamente, si la paciente está que da brincos hasta el techo cada vez que le viene una contracción y grita y llora y todo, asumimos que son más fuertes que una que está tranquila. Pero eso también no es un parámetro 100% seguro porque sabemos que cada paciente tiene una tolerancia, un umbral de tolerancia al dolor diferente. Y eso lo vamos a ver en el parto, que es una de las causas del parto intempestivo, ¿verdad? Simplemente puede ser que la que está en la cama 2 no llora porque le aguanta más el dolor y la que está en la cama 3 está llorando y pegando gritos porque no tiene tolerancia al dolor y tal vez la que está en la primera cama tiene las contracciones más fuertes que la otra, ¿verdad? Vale. Y las distocias cualitativas, que no voy a perder tiempo, ya se los expliqué, cuando afectan el triple gradiente descendente, ya sabemos que principalmente lo que afectan es que la intensidad de las contracciones va del fondo uterino hacia el segmento uterino inferior y se da una inversión del tipo gradiente descendente. Hay una incoordinación uterina, que esto es para residentes de primero, segundo y tercer grado, eso no les compete a ustedes. Esto tampoco lo vamos a ver mucho, las hipodinamias y todo eso, me interesan más los conceptos, ¿verdad? Ya sabemos que generalmente cuando son hipodinámicos, o sea, cuando no alcanzan la intensidad suficiente y todo, no es hacerle cesárea, es usar goteo de oxitocina o prostaglandinas para aumentar la intensidad de las contracciones. Y solo después de un periodo de observación en manejo con goteo de oxitocina y se sigue presentando el problema ya sea de falla en el progreso o de tensión definitiva del progreso del trabajo de parto, entonces vamos a tomar otra conducta. Pero antes tenemos que medir la calidad de las contracciones y ver que, porque la inmensa mayoría de las distocias es por hipodinamia uterina, o sea, las contracciones o no alcanzan la intensidad suficiente o no son en la frecuencia suficiente, ¿verdad? Que son los parámetros más comunes. Siempre cuando hay un parto distóxico que va progresando lentamente, lógicamente siempre hay que tener en mente la desproporción cefalopélvica, porque si hay una desproporción cefalopélvica real, es incompatible con un parto normal. Entonces, a pesar de que nosotros tomamos decisiones, ya sea aumentar la intensidad de las contracciones porque vimos que están bien pobres, etcétera, etcétera, pero no es que a huevo tiene que salir porque ya le pusimos oxitocina.
Si el bebé es demasiado grande o la pelvis es demasiado estrecha, probablemente aunque le pongamos oxitocina, no va a progresar. Por eso en el Williams van a ver que les mencionan la prueba de trabajo de parto. ¿A qué se refiere esto? La prueba de trabajo de parto se ha establecido en un periodo aproximado de 4 horas. O sea, si yo tengo una paciente que le sospecho una desproporción cefalopélvica, está en trabajo de parto activo, ¿verdad? Todas estas alteraciones, se me olvidaba aclarar, todas estas alteraciones que estamos hablando se tienen que presentar en una paciente con trabajo de parto activo. Nunca podemos hacer un diagnóstico de distocia en una paciente en fase de latencia, porque no tiene un verdadero trabajo de parto. Estamos hablando de pacientes que están en trabajo de parto activo. El Williams hoy incluso el trabajo de parto activo ya lo define como de 6 centímetros para arriba. Muchos de ustedes contestaron en el parcial 4 centímetros y se los tomé como válido porque todavía seguimos usando esa definición. La ley Nacer con Cariño ya no habla de 4 centímetros, habla de 5. Y el Williams incluso está hablando de 6 centímetros. O sea que antes de 6 centímetros no podemos hablar de una mujer en trabajo de parto activo para hacer un diagnóstico de todas estas anormalidades. Esa es cuestión de semántica, de definiciones, ¿verdad? La ley Nacer con Cariño ya habla de 5 centímetros y es lo que estamos utilizando en los hospitales. Entonces, toda paciente tiene que estar en trabajo de parto activo. Les decía, si una paciente llega con 6 centímetros de dilatación, es primigesta, es diabética, ¿verdad? Tiene una ultra con un peso fetal estimado de 5,000 gramos, ¿verdad? Llega con 6 centímetros y no progresa o el progreso es bien lento, lógicamente, y veo que tiene psicocontracciones en 10 minutos, que está llorando del dolor, que la intensidad para mí, juicio clínico, es fuerte, son adecuadas las contracciones, no le voy a meter oxitocina. ¿Sí? Porque para mí la calidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones y todo el trabajo de parto, o sea, la dinamia, el motor está funcionando bien. Entonces, tiene la paciente otros factores de riesgo que me dicen que lo más probable es que sea una desproporción cefalopélvica. Entonces le voy a dar un chance, si está con trabajo de parto normal, le voy a dar un chance que se llama la prueba de trabajo de parto de 4 horas para ver si progresa adecuadamente. Si el progreso clínicamente ya dijimos que solo lo podemos medir, el progreso del trabajo de parto a través de la dilatación adecuada en el tiempo y a través del descenso de la presentación. Si va dilatando adecuadamente según los parámetros de Friedman y va dentro del tiempo normal, que para eso utilizamos el partograma, ¿verdad? Y va descendiendo como yo espero que sea ya que es una nulípara y que verá, etcétera, etcétera, y va descendiendo, entonces yo le voy dando más tiempo, ya no solo le doy las 4 horas, sino que le sigo dando más tiempo porque lo más probable, acuérdense que el peso fetal estimado por ultrasonografía es un peso, como dice la misma palabra, estimado, no es exacto. Aunque la ultra me diga que pesa 5,000 gramos, probablemente si se la hizo un ultrasonografista Chespirito, ¿verdad? Probablemente pese 3,000 gramos y haya un margen de error grande. Entonces no quiere decir que porque la ultra me dijo eso, ¿verdad? Aunque hay ciertos parámetros que ya los vamos a ver, no quiere decir que a fuerza yo estoy obligado a tomar una decisión en base a eso. Todo y cuando la prueba de trabajo de parto vaya progresando. Si llega una paciente multípara, grávida 4, con 6 centímetros de dilatación, ¿verdad? 80% de borramiento, a -3, porque generalmente ya saben en el mecanismo del trabajo de parto que las multíparas generalmente primero dilatan y después desciende. Esto es común en una multípara hallar una presentación alta con una dilatación avanzada. Entonces le voy a dar prueba de trabajo de parto, 4 horas. En esas 4 horas yo determino que las contracciones uterinas son bien pobres, que la mujer ni se queja de dolor, apenas tiene 1 o 2 contracciones en 10 minutos y entonces la evalúo en 4 horas y llegó con 6 centímetros y solo tiene 7 centímetros. No ha progresado lo que yo esperaba, pero yo ya determiné que la mujer no ha progresado porque la intensidad de las contracciones no son las adecuadas o porque no alcanzan el número frecuente, entonces no le voy a hacer cesárea de entrada. Le voy a poner, voy a reforzar
con un tratamiento con oxitocina, ya las prostaglandinas en este momento no entran. Las prostaglandinas más que todo son para la maduración cervical en mujeres que presentan ruptura espontánea de membrana sin haber iniciado el trabajo de parto. Entonces llegan con un cuello desfavorable, un cuello sin dilatación, un cuello grueso. Entonces se le pone primero prostaglandinas para ablandar el cuello, para que se borre y empiece la dilatación, y luego le uso la oxitocina para aumentar la intensidad de las contracciones. La oxitocina no tiene ningún efecto en la maduración del cuello, en cambio las prostaglandinas sí. Entonces, si estamos hablando de una multípara que ya está en fase activa del parto, ya no voy a usar prostaglandinas, lógicamente, ¿verdad? Lo que voy a usar es oxitocina, y a partir de esa oxitocina le voy a dar otras 4 horas para ver si en ese periodo, la prueba de trabajo de parto, para ver si en ese periodo con un goteo de oxitocina bien llevado y adecuadamente monitorizado, ¿verdad? Mejora su intensidad de contracción, y probablemente con eso la mujer va a tener un parto normal y me ahorré una cesárea innecesaria. Ahora, si después de ponerle la oxitocina, de irle aumentando la intensidad del goteo, no solo es ponerle la oxitocina y ya no la voy a ver en las 4 horas y no le voy a aumentar la dosis, porque eso depende de que yo esté monitorizando la intensidad y la calidad de las contracciones para irle aumentando al goteo para que las contracciones sean adecuadas. Si a pesar de que yo le llevé un buen monitoreo del goteo y la paciente no progresa en las 4 horas, entonces sí, sospecho que hay alguna normalidad, y entonces lo catalogo como una falla en el descenso y la dilatación, y entonces tengo justificada una cesárea, aunque la paciente sea multípara. Porque el hecho de que una mujer haya tenido 3 hijos previos no garantiza que a huevo va a terminar en un parto normal solo porque los 3 anteriores fueron normales. Vale, en eso se resume todo lo que está en estas diapositivas. Las hiperdinamias, ya dijimos, son cuando la intensidad o el número son demasiado excesivos. Las hiperdinamias pueden ser espontáneas, que generalmente va a dar lugar al parto precipitado o parto intempestivo, del cual ya vamos a hablar, o pueden ser iatrogénicas, que son la mayoría. O sea, ¿qué es lo que pasa? Una paciente, la misma multípara que les dije, ¿verdad? Yo le pongo goteo de oxitocina porque veo que la intensidad de las contracciones son bien pobres. Si no monitoreo adecuadamente ese goteo de oxitocina y la paciente es bien sensible a la oxitocina, se va a ir al otro extremo. Va a empezar a tener más de 6 contracciones en 10 minutos, la intensidad de las contracciones van a ser demasiado intensas, y es una pelvis que generalmente ya está probada que es apta para un trabajo de parto normal. Entonces yo automáticamente le estoy precipitando el parto artificialmente. Eso se llama iatrogenia, ¿verdad? O pueden ser por desproporción cefalopélvica. Cuando el feto no puede pasar a través del canal del parto, ¿verdad? Así como han oído que les he explicado a muchas pacientes lo que pasa cuando tienen adherencias intestinales, ¿verdad? Cuando el feto no puede pasar o tiene algún obstáculo, ya sea por mala presentación, por asinclitismo, por lo que sea, el útero en un primer momento lo que va a hacer es tratar de vencer esa resistencia. Entonces el útero se va a empezar a contraer de forma más intensa y más frecuente para tratar de empujar. Lo que quiere es deshacerse del feto allá adentro. Entonces lo va a hacer inicialmente en forma más intensa, ¿verdad? Pero si esa desproporción persiste o es insalvable, el útero se va a cansar, y lo que va a hacer es empezarse a contraer después más suave porque ya está cansado, ya está hipotónico, y entonces aunque le ponga oxitocina, esa hipodinamia ya no la voy a revertir. Entonces por eso es importante siempre sospechar la desproporción cefalopélvica. ¿Ya? De eso no nos vamos a detener. Estas tampoco. Vale. Trastornos del trabajo de parto. Entonces dijimos clínicamente en que esta es la famosa parámetros de Friedman, ¿verdad? Lo que yo les decía. Agarró miles, un cachimbo de mujeres en trabajo de parto normal, ¿verdad? Y empezó a medir cuánto se tardaban y sacó la media, los promedios y toda babosada, siempre en partos normales. Entonces él determinó que las mujeres en fase de latencia, lo normal que dura una fase de latencia en una mujer nulípara es 20 horas, hasta 20 horas máximo.
y en una multípara hasta 14 horas máximo. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya sabemos que esto no quiere decir falso trabajo de parto, que era la otra pregunta que les hacía la doctora, ¿sí? Las pacientes en fase de latencia ya demostramos que tienen actividad uterina regular, ¿sí? Solo que la intensidad en ese momento de las contracciones no alcanza, valga la redundancia, la intensidad suficiente como para producir una dilatación y un borramiento progresivo del cuello, pero va dilatando y progresando en forma lenta porque la intensidad no ha arrancado todavía, no ha entrado en fase activa. Esas son las pacientes en fase de latencia. Tiene que haber un progreso, aunque sea lento, de la dilatación. Si tengo una primigesta con 39 semanas que yo me llega a la emergencia por trabajo de parto y yo digo, vaya, está en fase de latencia, pero le evalúo a las 4 horas, la vi en la emergencia con 1 centímetro y ¿qué? 40% de borramiento, y la veo a las 4 horas y tiene el mismo centímetro y 40% de borramiento, y la veo a las 4 horas y tiene el mismo centímetro y 40% de borramiento, esa paciente no está en fase de latencia, es un falso trabajo de parto, ¿sí? Si la veo, la vi con 1 centímetro en la emergencia y la veo a las 4 horas y ya tiene 2 centímetros, ya no tiene 40%, sino que tiene 50%, la veo otra vez a las 4 horas y ya tiene 3 centímetros y ya tiene un 80% de borramiento, esa sí está en fase de latencia, porque el trabajo de parto, la progresión va avanzando, aunque no aún todavía en una fase activa, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de fase de latencia en una nulípara, cuando dura más de 20 horas, se considera una fase de latencia prolongada. Y en una multípara, cuando dura más de 14 horas, se considera también una fase de latencia prolongada. No es el principal diferencial diagnóstico con la fase de latencia, es el falso trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, generalmente el tratamiento es reposo, que la paciente esté reposando, y cuando determinamos que de verdad está en trabajo de parto, pero no ha progresado a un ritmo adecuado después de este periodo, algunos pueden utilizar oxitocina para mejorar el trabajo de parto, siempre pensando en la desproporción cefalopélvica, ¿verdad? No puedo diagnosticarla todavía, pero porque tengo que darle la prueba de trabajo de parto en trabajo de parto activo, ¿verdad? Pero ya voy sospechando de que algo malo puede estar pasando. Ahora, cuando ya entra la fase activa, que ya allá ustedes si toman los 4 centímetros, los 5 o los 6, ¿verdad? La dilatación normal que determinó Friedman era de que una mujer nulípara dilataba a un ritmo de 1.2 centímetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? La misma de primigesta con ya 5 centímetros, perdón, y en trabajo de parto activo, si le evalúo en 2 horas, ya no espero que tenga 5 centímetros, sino que va a tener por lo menos 7 centímetros de dilatación, si va progresando adecuadamente. Y las multíparas ya sabemos que dilatan a un ritmo más acelerado, 1.5 centímetros. Entonces, si la vi con 5 centímetros al ingreso y 2 horas después la evalúo nuevamente, ya espero que tenga por lo menos 8 centímetros, ¿sí? Si va dilatando a un ritmo menor que ese, ya voy pensando de que algo está pasando. Puedo usar oxitocina, expectante o apoyo, y siempre pensando en la desproporción cefalopélvica, ¿verdad? De acuerdo a la prueba de trabajo de parto. Y el descenso en las nulíparas menor de 1 centímetro por hora y en las multíparas menor de 2 centímetros por hora. Aquí es para abajo, ¿verdad? O sea, van descendiendo en forma lenta. Solo que valga la aclaración. Es normal que en una multípara llegue en trabajo de parto, llegue incluso a total borrada, total dilatada, y todavía no haya tenido un descenso adecuado de la presentación. Hay muchas multíparas que hasta que ya están total dilatadas, empiezan a descender. Por eso, las fallas y los procesos, los trastornos en el descenso se evalúan prácticamente en el segundo estadio del trabajo de parto. En las nulíparas, ¿verdad? Ya sabemos que generalmente primero se encaja, o sea, primero desciende la presentación, ¿sí? Y después inicia el trabajo de parto, pero eso no está escrito en piedra. No quiere decir que porque no ha descendido es una desproporción cefalopélvica, pero sí es un parámetro para siempre sospechar.
Bien. Trastornos por arresto es cuando no hay progreso, ya les dije, ya sea del descenso o de la dilatación, ¿verdad? Detención secundaria de la dilatación cuando no hay progreso en un periodo de 2 horas en las nulíparas o de 1 hora en las multíparas, estamos hablando que ya están en trabajo de parto activo. Y cuando hay arresto del descenso, no desciende, perdón, un periodo de 1 hora y de 2 horas. Siempre hay que pensar en la proporción cefalopélvica. Vale. Vamos a otras alteraciones más, aunque no son distocias propiamente dichas, o sea, el parto precipitado no es una distocia propiamente dicha, porque la definición de distocia, ya dijimos, es un progreso anormalmente lento del trabajo de parto. Aquí es el contrario, dilata y nace el niño en un periodo demasiado rápido, que casi siempre es causado por una incoordinación de las contracciones uterinas, ya dijimos, ¿verdad? Entonces, el parto precipitado se define como aquel que termina con la expulsión del feto en menos de 3 horas. O sea, desde que la mujer empieza a sentir las contracciones hasta que nace el niño, pasa un periodo menor o máximo de 3 horas. Son los famosos camazos que se dan, que nosotros no las acabamos de evaluar, está en trabajo de parto, las acabamos de evaluar y tiene 4 horas y nos damos la vuelta y ya al cuestión de 30 minutos la paciente tira al niño prácticamente en la camilla porque tuvo un parto precipitado. Ahí pueden ser dos cosas, o no sabemos hacer tacto o la paciente tuvo un parto precipitado. ¿Por qué se puede dar un parto precipitado? Por 3 parámetros principalmente. Una resistencia anormalmente baja de las partes blandas del canal del parto, o sea, la pelvis es de un gran guacal, ¿sí? Y el niño no tiene ningún impedimento para bajar en forma rápida, y aunque la intensidad de las contracciones sea normales, el cuello es anormalmente blando, demasiado flexible, demasiado permisivo y se dilata de forma rápida y no hay obstáculo para que el niño salga. La otra parámetro es que sean contracciones uterinas y abdominales anormalmente fuertes, que ya lo que dijimos, la iatrogenia. Nosotros le pusimos goteo de oxitocina y le aumentamos tanto la intensidad de las contracciones que aunque el canal del parto sea normal y el cuello tenga una resistencia normal, está ejerciendo tal presión las contracciones uterinas y el feto por salir que el cuello se termina dilatando de forma rápida y pasa al niño de forma rápida. Y la otra es la ausencia, lo que les decía, les mencioné anteriormente, la ausencia de sensaciones dolorosas. Puede ser que una mujer tenga tanta tolerancia al dolor que ella diga, si no, si me acaban de empezar las contracciones y ya llega con 7 centímetros de dilatación. Pero, lógicamente esa mujer tiene una tolerancia al dolor demasiado alta y ella cree que le acaba de empezar cuando el trabajo de parto probablemente empezó mucho antes. Pero ella hasta ese momento sintió las contracciones y nosotros creemos que se tardó menos de 3 horas, ¿verdad? La incidencia del parto precipitado es del 3%. ¿Cuál es la importancia del parto precipitado? No es que se dé en forma rápida. Qué bendición que todos los partos se dieran en menos de 3 horas. No pasáramos esas grandes desveladas en los turnos por estar atendiendo pacientes, ¿verdad? El problema son las complicaciones que se pueden dar. Al darse un parto demasiado rápido, con una intensidad de contracciones demasiado altas, lo que puede dar son complicaciones, no tanto maternas, aunque puede haber maternas, ¿verdad? Sino que más que todo las complicaciones perinatales. Aunque puede haber complicaciones maternas si la intensidad de las contracciones son demasiado intensas, puede haber ruptura uterina, puede haber laceraciones porque el bebé pasa de forma acelerada por el canal del parto y el canal del parto no alcanza a dilatarse y a prepararse de forma adecuada y prácticamente el bebé pasa de forma brusca. Entonces puede haber casi siempre laceraciones del cervix por una dilatación poco adecuada de la vagina o de la vulva o del perineo, los famosos desgarros perineales, que pueden ser incluso tan severos como llegar incluso hasta la mucosa anal, que son desgarros grado 4. Puede haber también, debido a la intensa presión intrauterina que hay, puede haber filtración de líquido amniótico a través de la circulación materna y llegar a los pulmones, y eso se llama embolia de líquido amniótico, que tiene una mortalidad aproximada del 50-60% en los mejores países del mundo. Prácticamente en nuestro país casi sería el 100% de mortalidad, porque casi nunca se diagnostica a tiempo.
Y lo más común, la complicación materna más común, lógicamente, si hay un útero que se está contrayendo de forma intensa antes del parto, ¿cómo va a quedar después del parto? Cansado, aguado, ¿verdad? Y va a haber una atonía uterina, hemorragia postparto, código rojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, las complicaciones perinatales son las más temidas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que con esa intensidad de contracciones el bebé casi siempre va a tener un pobre aporte de oxígeno y va a haber hipoxia fetal, o puede ser que haya traumatismo intracraneal porque el doctor, si la paciente andaba deambulando como quieren que anden ahora y el doctor no se da cuenta que la paciente tiene un parto intenso y todo, generalmente se le va a salir al niño. ¿Y dónde creen que va a ir a parar el niño? Al piso, ¿verdad? Traumatismos craneales, ¿verdad? Porque no alcanzamos a atender adecuadamente. Y lógicamente no va a tener el niño un neonatólogo preparado esperando a que nazca, no va a tener personal para darle una reanimación adecuada, y entonces va a tener problemas de hipoxia o de alguna. Y lo más común, la complicación más común son las parálisis del plexo braquial, que la de Herber o Duchenne, ahí lo ven en el libro en qué consiste cada una. Yo todavía no termino de entender cuál es la de Herber y cuál es la de Duchenne, porque los dos son parálisis del plexo braquial, ¿verdad? Y los traumatismos, ya dijimos, ¿verdad? Ok. Esto no es otro tema. La desproporción cefalopélvica, ya hablamos bastante de ella, ya dijimos que es la desproporción entre el tamaño de la cabeza fetal y la entrada o los diámetros de la pelvis. Hay ciertos parámetros y los van a leer en el Williams, no se los voy a preguntar los diámetros, ¿verdad? Porque ya eso prácticamente ha quedado en desuso, ¿verdad? Pero todos tenemos que saber que la pelvis ósea presenta tres porciones: la entrada de la pelvis media y la salida de la pelvis. Hay ciertos parámetros anatómicos y clínicos para saber cuál es la entrada, cuál es la salida, etcétera, ¿verdad? La entrada, lógicamente, es la línea innominada, o sea, las crestas sacroilíacas, ¿verdad? Hasta la sínfisis del pubis. Es la primera barrera que el bebé tiene que pasar, ¿verdad? Para entrar en la pelvis. Es cuando ya sabemos que cuando el diámetro biparietal del producto atraviesa el estrecho superior de la pelvis, ¿cómo se llama eso? Encajamiento, ¿verdad? Encajamiento. Eso se llama cuando el diámetro biparietal atraviesa la entrada de la pelvis. Cuando se da una estrechez de la entrada de la pelvis, lo que va a dar son problemas de encajamiento. No se va a poder encajar el bebé porque no cabe, ¿verdad? Entonces no va a haber descenso, no va a haber encajamiento, etcétera, ¿verdad? Puede dar lugar a malas presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier alteración o contracción de los diámetros pélvicos, ya sea de la entrada de la pelvis media o de la salida, puede dar lugar a distocias, que no necesariamente tienen que terminar en cesárea. Muchas de las distocias, aunque la pelvis sea relativamente estrecha, muchas distocias son salvables. De hecho, la desproporción cefalopélvica pura rara vez es una indicación para cesárea. Ahí están los diámetros, el conjugado dianal, el conjugado obstétrico. Eso solo prácticamente no hay forma clínica de medirlos exactamente. En eso se resume todo. No todos estos diámetros de los que habla, ¿verdad? No hay forma precisa de medirlos, ni con TAC, ni con resonancia, ni de forma clínica. Entonces, por eso prácticamente ha caído en desuso, porque no es práctico, ¿verdad? Antes le tomaban radiografía a las mujeres y ahí estaba el radiólogo midiendo con una regla de un hueso a otro y todo. Dice, eso no es práctico porque la radiografía depende del ángulo en que se tomó, depende de la posición que tenía la mujer, no era un parámetro. Aún haciendo estudios con resonancia magnética, no se ha logrado llegar a una precisión del 100%, y entonces no es práctico estar haciendo pelvimetrías para ver si la pelvis de la mujer es estrecha, si es, etcétera. Hay 4 formas pélvicas femeninas: la ginecoide, la antropoide, y ya hasta se me olvidaron porque ya prácticamente, perdón, ya prácticamente no es práctico estar hablando de eso, porque ya se determinó que generalmente casi todas las formas de la pelvis
no son una forma pura de desproporción cefalopélvica porque también influye el otro parámetro que es el tamaño del bebé, ¿no? Entonces, solo para que vean que en cada porción de la pelvis hay un estrecho, hay unos diámetros que hay que medir. Solo hay que saber que en la pelvis, en la entrada de la pelvis es la línea innominada, que va desde el sacro, ¿sí?, hasta la sínfisis del pubis. Esa es la entrada de la pelvis verdadera. Ahí es el primer escollo que la cabeza del bebé tiene que entrar ahí para que se produzca el descenso y el encajamiento. O sea, estamos hablando a este nivel. Ven el puntero, ¿verdad? A este nivel. Va. Hola. ¿Están vivos? Va. La pelvis media, lo que me interesa que sepan que en la pelvis media los parámetros anatómicos que utilizamos aquí, el principal parámetro anatómico para evaluar la pelvis media son las espinas sacrociáticas o isquiáticas, que son dos prominencias que se palpan en el tacto vaginal en una mujer en trabajo de parto, dos prominencias que se palpan prácticamente casi al nivel del tercio medio de la vagina en la cara posterior. Cuando empiecen a hacer tacto vaginal van a ver que son claramente identificables las crestas. Son estas puntas del hueso sacrociático, ¿verdad? Que generalmente se tocan al tacto vaginal y dependiendo qué tan prominentes son y qué tan estrecho, uno se acostumbra a abrir sus dedos y calcula, así como calcula la dilatación cervical, calcula qué tan prominentes son las espinas y qué tan estrecho es el diámetro, ¿verdad? Aunque hay parámetros establecidos de ese diámetro, no es práctico, no podemos meter una regla para medir de espina a espina, entonces lo hacemos clínicamente a través del tacto y decimos esta mujer tiene espinas prominentes, el diámetro interespinoso es un poco estrecho, entonces probablemente tenga problemas para descender, para que se den los demás movimientos, ¿sí? Ahí están los diámetros, no, como les digo, de eso no se preocupen, que no los voy a preguntar, solo sepan que son las espinas, ¿verdad? Y en la salida pélvica, lo que se mide, el parámetro que tomamos es el ángulo subpúbico, ¿verdad? El ángulo subpúbico y las tuberosidades isquiáticas. ¿Cuáles son las tuberosidades isquiáticas? Prácticamente, siempre les digo lo mismo, son los huesos en los que se sientan, ¿sí? Los huesos que se apoyan cuando ustedes se sientan en una silla dura, que sienten que les duele, les molesta, esos huesos, esas son las tuberosidades, las nalgas, pues, esas son las tuberosidades isquiáticas. Entonces el diámetro entre esos huesos tiene que ser amplio, ahí están las medidas de los diámetros, ¿verdad? Y el ángulo subpúbico no tiene que ser demasiado agudo, ¿sí? Tiene que haber, ¿verdad? Las contracciones de la salida de la pelvis casi nunca son una causa de distocia pura. Lo que va a pasar es que si el ángulo subpúbico es muy estrecho, el bebé ya cuando llegó a ese nivel ya prácticamente ya atravesó toda la pelvis. Entonces lo que va a hacer la cabeza porque no puede pasar aquí, es tirarse para la forma, hacia el área perineal. Y entonces lo que más dan las contracciones puras de la salida de la pelvis son desgarros perineales o laceraciones del canal del parto. Casi nunca son distocias propiamente puras. Espérenme, creo que alguien me está escribiendo aquí de ustedes. Ah, no. Vale. Les dije esto, ya se los dije, no hay ningún método ni clínico ni radiológico para predecir desproporción cefalopélvica, ni medir el tamaño de la cabeza del bebé por ultrasonografía, porque eso depende también de que el ultrasonografista sepa medir el diámetro biparietal, de las variantes anatómicas de cada niño, etcétera, etcétera. Entonces, el decir este bicho es bien cabezón no es un parámetro. Ahora, si por medio de una ultrasonografía determinamos que el bebé tiene hidrocefalia, lógicamente, ¿verdad? Ahí sí. Pero solo por el hecho, en un niño normal, solo porque el diámetro biparietal es grande o porque el peso fetal estimado es grande, no vamos a decir este bebé no va a pasar por esa pelvis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una prueba de trabajo de parto. Si es un parámetro para decir probablemente no van a ser. Ni el tamaño de la mujer, porque el hecho de que una mujer sea pequeña, lo más probable es que no, ¿de dónde vamos a querer que una mujer pequeña tenga un hijo gigante?
¿verdad? A no ser que el marido mida 3 metros. Entonces, generalmente las mujeres pequeñas tienen niños pequeños y entonces no tienen desproporción cefalopélvica. Entonces, sí son parámetros para preocuparse, pero no solo porque la mujer que llega en trabajo de parto mide 1,30, le voy a indicar la cesárea de un solo sin aduciendo que va a tener desproporción cefalopélvica. ¿Estamos? No hay forma. Hay presentaciones anormales, ya dijimos que las distocias por desproporción cefalopélvica pueden ser por presentaciones anormales. Vuelvo a repetir cuál es la definición de presentación. La parte de la cabeza fetal que está más baja en el canal del parto. Esa es la definición de presentación. O sea, la parte fetal más baja en el canal del parto y que lógicamente se palpa a través del tacto vaginal, ¿verdad? Hay presentaciones, ya sabemos que la presentación normal en todo trabajo de parto normal, en el 99% de las mujeres que llegan en trabajo de parto normal es la presentación cefálica de occipucio. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que se palpa en el canal del parto cuando hacemos un tacto vaginal es el occipucio del bebé, el hueso occipital, pues. O sea, el bebé viene, ya sabemos que la actitud del bebé en un trabajo de parto normal es que viene flexionado, la cabeza flexionada sobre el tórax, las piernas flexionadas sobre el abdomen, los brazos flexionados sobre el tórax, ¿sí? Esa es la actitud del bebé en un parto normal. Entonces, no quiere decir que todos los partos vienen en esa presentación. Hay presentaciones que se salen de normal como la presentación de cara. ¿Qué es la presentación de cara? Cuando el bebé, en vez de traer el mentón casi pegado al esternón, es lo contrario. La cabeza se flexiona hacia atrás y lo que se toca, el occipucio, entra en contacto prácticamente con la espalda del bebé. Así, ¿ve? ¿Ya? El occipucio está en contacto con la espalda del bebé, el cuello hiperextendido y la cabeza flexionada hacia atrás. Esta es una presentación de cara, ¿sí? ¿Por qué presentación de cara? Porque lógicamente si viene en esta posición, ¿qué es lo primero que vamos a tocar en el tacto vaginal? La cara del bebé, ¿sí? No va a ser el occipucio si viniera flexionado. ¿Estamos? Es la cara. Y el reparo anatómico que utilizamos para saber la variante de posición, occipito anterior, occipito posterior, etcétera, esa no es el occipucio, ¿sí? ¿Cuál es? El mentón. ¿Ya? Y entonces hablamos en una presentación de cara, mentón posterior, mentón anterior, ¿sí? Lo importante es saber de esto que en una presentación de cara tampoco es indicación para hacer cesárea de entrada. Las presentaciones, las únicas que son cesárea, motivo de cesárea de entrada son las presentaciones mentón posterior. ¿Sí? Así como está en el dibujo. O sea, el mentón haciendo contacto prácticamente con el promontorio del sacro. ¿Por qué son cesáreas automáticamente? Porque a no ser que el bebé sea demasiado chiquito y demasiado prematuro, la cabeza va a pasar libremente por el canal del parto. En cambio, en esta posición, la cabeza se entrampa sobre la sínfisis del pubis y no puede flexionarse, ¿sí? Y entonces queda trabado ahí prácticamente. Entonces, esto sí hay que hacerle cesárea de entrada. En cambio, cuando son mentón anterior, ¿sí? El mentón se traba en la sínfisis del pubis y la cabeza lo que hace es rotar por la prominencia sacra, por la curvatura sacra, ¿sí? Y luego sale la cabeza y después se destraba el mentón. Entonces, así como está ahí en el dibujo, las presentaciones de cara no todas son indicación de cesárea. Sí hay complicaciones porque las presentaciones de cara lógicamente se van a tardar más, va a estar más tiempo en trabajo de parto, ¿verdad? Y si las membranas están rotas, el bebé puede tener edema de cara, nacen como que fueran, ya han visto un boxeador cuando le han pegado una gran taleada, pues igual, así nacen generalmente, con la cara toda hinchada, muchas veces parecen monstruitos, ¿verdad? Aunque no tienen ninguna normalidad, pero es un poco impactante ver un bebé así. ¿Están? ¿Qué más les tengo que decir? La presión de cara. Las causas generalmente son la prematurez extrema, ¿verdad? Circular de cordón que hacen que
el cuello se hiperextienda hacia atrás, malformaciones cefálicas, fetales como la anencefalia o el cuello demasiado largo, polidramnios, pelvis contraída, ¿sí? Macrosomía fetal. Vale. Lo que sucede, lo que les decía, cuando hay una pelvis, una entrada de la pelvis demasiado estrecha, el bebé, aunque venga en un occipucio, puede chocar contra el hueso púbico y hacer que el bebé hiperextienda la cabeza. Entonces, las alteraciones de la pelvis generalmente que más dan problemas de presentación de cara son las estrecheces del estrecho superior, valga la redundancia. La macrosomía fetal, lógicamente, sí es muy grande, y la multiparidad cuando son abdómenes péndulos, ¿verdad? Ya les dije que no todas son cesáreas, pero sí es de tener mucho cuidado. Otra presentación anormal es la presentación de ceja o frente, que es una variación intermedia, ya sea entre la de occipucio y entre la de cara. O sea, la cabeza está un poco extendida, pero no llega al nivel de la cara. Y entonces, al nivel del ¿cómo se llama? De la cintura escapular, ¿verdad? Y tampoco está tan flexionada como para considerarla de vértice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a palpar en el canal del parto? La frente del bebé. Generalmente esta es una presentación intermedia porque cuando el bebé entra ya en trabajo de parto, cuando la mujer entra ya en trabajo de parto activo y empieza las fuerzas de la contracción a empujar el bebé hacia abajo, si topa contra la sínfisis del púbil, ¿qué va a hacer? Hiperextenderse y terminar en una presentación de cara. En cambio, si no topa, ¿qué va a hacer? Flexionarse y terminar en una presentación de occipucio. Es una presentación intermedia que casi siempre o se hace encefálico de occipucio o se hace presentación de cara. Esta es la más temida. Situación transversa. Se lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el concepto de situación? Cuando el eje largo o el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje de la madre. El eje de la madre, ¿cuál es? Acá va. Y el perpendicular es acá. O sea, están atravesados formando una cruz, pues, ¿verdad? En cambio, en una presentación, ya sea podálica o cefálica, normal, longitudinal, el eje longitudinal del bebé es paralelo al eje longitudinal de la madre. Aquí lo complicado de esto, ya les dije, es incompatible con un parto normal. La situación es que cuando no se diagnostican a tiempo o la paciente pasa, hay pacientes que creen que están en parto normal y se quedan en su casa teniendo el bebé y no saben que está atravesado, y ahí pasan mucho tiempo, es lo más común que suceda, pasan mucho tiempo en trabajo de parto. ¿Qué va a pasar? Aquí la parte que se presenta en una situación transversa va a ser el hombro generalmente, ¿verdad? Porque el bebé está atravesado, y así decimos que ojo acromión derecha o acromión izquierda, etcétera, que el dorso está para arriba, está para abajo, son variantes que no vale la pena estarlos recordando, pero ¿qué es lo que va a pasar? No hay una parte que se presente dura, como ya sean las nalgas o la cabeza, no hay una parte que entre dentro del estrecho superior de la pelvis. Entonces, generalmente solo va a ser presión hidrostática, porque las membranas sí se meten dentro de la pelvis debido a la fuerza de las contracciones. ¿Y qué va a pasar con esas membranas? Con el tiempo se van a terminar rompiendo. Y entonces, como el brazo del bebé es lo primero que está cerquita ahí, el hombro, ¿verdad? Puede darse el prolapso del miembro superior, ya cualquiera de los dos, el que esté más bajo, ¿verdad? Entonces se prolapsa y sale del canal del parto. El bebé queda siempre atravesado, no es que va a salir, ¿verdad? La única forma sería desnucarlo como está ahí, ¿verdad? Entonces, generalmente esto es una urgencia médica, eso se llama prolapso de miembro, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de las veces cuando llegan a las emergencias, ya los bebés ya van muertos porque la mujer se ha descuidado, ¿verdad? O llegan todavía vivos, y entonces lo que se hace es rechazar la presentación, volverlo a meter y hacerle la cesárea urgente y sacarlo, tratar de salvarlo. Dependiendo de qué tanto tiempo haya pasado con las membranas rotas y con un brazo fuera prácticamente en el canal vaginal o fuera, hay proliferación de bacterias y ascenso de bacterias, y entonces van a terminar en coriononitis y sepsis. Son las complicaciones más comunes de la situación transversa abandonada.
O lógicamente actualmente con la era de la ultra ya sabe la mujer cuando llega al término que el bebé está atravesado y se le hace al igual que con la placenta previa, se le hace una cesárea programada. Pero todavía se pueden dar casos. Antes era más común cuando no teníamos ultrasonografía, ¿verdad? Que se dieran estos casos. Hoy ya son poco comunes, pero todavía se pueden dar porque hay mujeres que creen que ellas tienen derecho a hacer lo que les valga la regalada gana, ¿verdad? Y se terminan paseando en sus niños. ¿Estamos? Las etiologías generalmente son prácticamente casi las mismas. Aquí lo que interviene más comúnmente es la anatomía uterina anormal. Tienen úteros tabicados o úteros que tienen alguna malformación, entonces el bebé no tiene espacio para adquirir una presentación normal y ocupa el espacio más libre que tiene, que es el eje transverso, ¿verdad? Prácticamente las mismas que les dije anteriormente, la placenta previa, porque hay una placenta que está en el canal del parto que impide que el bebé se encaje y entonces el bebé se termina atravesando, etcétera, etcétera. Las complicaciones, ya les dije, el prolapso de cordón, prolapso de miembro, ya les dije que es transverso abandonado, y lo más común en la complicación materna es que el útero va a estar contrayéndose para tratar de sacar al bebé, ¿verdad? Entonces va formando un adelgazamiento del segmento inferior, que eso se llama un anillo de retracción patológico o anillo de Van, ¿verdad? Que se adelgaza tanto que a medida que el útero se siga contrayendo, lo que va a terminar haciendo es que se rompe en el segmento más delgado y eso es una ruptura uterina. Dependiendo qué tan grande sea la ruptura, el bebé se puede prolapsar y salir a la cavidad abdominal y lógicamente va a morir el bebé, inmediatamente va a morir la mamá de la hemorragia si no se diagnostica a tiempo. Manejo cesárea, lógicamente, ¿verdad? De la situación transversa. Y la otra presentación anormal son las presentaciones compuestas. ¿Qué es esto? Cuando una parte o un miembro del bebé baja antes de la presentación. Son bebés que están en presentación normal de occipucio cefálico, pero se mete una manita, pueden ser las dos. Como ven, hay una foto, miren, ahí está bien claro, ahí está la cabeza y la mano del bebé antes de la cabeza. Esto no es una ocasión, no es indicación de cesárea, ni es para preocuparse. La inmensa mayoría de los bebés nacen normales, ellos solitos. Más sin embargo, puede ser una causa de que se enlentezca el trabajo de parto y se tarde un poquito más, pero cuando ya está en ese nivel, si vemos que el bebé está teniendo problemas o algo, simplemente se le agarra la manita y con suavidad se le saca y se le jala, ¿verdad? Para que salga la mano, inmediatamente viene la cabeza después, ¿verdad? No es una urgencia, pero sí es un motivo para preocupación. ¿Cuál es la causa más común? Cuando las pelvis son demasiado... permítanme un momento. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ah, vaya, ya voy a llegar yo otro rato a verla. Está bien, va, tranquila. Va, ¿en qué habitación está, Chelo? ¿En qué habitación está? Barcelona. Va. Va, cachimbón. Yo estoy dando una clase y ya voy a salir a verlo. Va, decirle que ya voy a llegar yo a platicar de todas formas con ella para ver cómo, para explicarle cómo estuvo ahí la cirugía. Va. Está bueno, chévere. Sí, no, por eso no te preocupes, solo era por las cuestiones de facturación nada más. Ajá. Sí, está bueno. Va pues. Cachimón. No, solo llego a ver a la señora y me voy para allá. Va pues. Vamos. Perdón. Entonces nos quedamos, les decía, no es una urgencia, ¿verdad? Sí es un motivo para tener precauciones. La causa más común es que la pelvis es muy amplia y entonces da lugar a que, a pesar de que va descendiendo normal,
se pueda meter un bracito ahí. Acuérdense que los bebés se están moviendo constantemente, solo cuando ya entran en el canal del parto, ¿verdad? Quedan aprisionados ahí. Ok, ¿qué más? Lógicamente, si la jalamos muy fuerte o no tenemos la debida precaución, pues sí podemos causarle lesión al bracito del bebé, podemos causar fractura de los huesos largos, ¿verdad? De la clavícula, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las? Vale, ahí terminamos con las distocias. ¿Cuáles son las complicaciones de la distocia? Que el parto vaya lento no me preocupa, ¿sí? Que el parto no se tarde lo que yo esperaba tampoco me preocupa. Ya, sí me voy a desvelar más, sí me va a costar más, sí voy a estar más cansado y todo, pero siempre y cuando el bebé y la mamá estén bien, no hay preocupación. El problema es que cuando se tarda demasiado el parto o cuando va progresando adecuadamente o inadecuadamente o cuando se detiene el trabajo de parto puede dar, dependiendo del tiempo y las circunstancias, a ciertas complicaciones. La mamá, casi siempre las complicaciones tienden a ser leves o poco graves. Aquí el más jodido casi siempre es el bebé, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones maternas más comunes? Si tengo un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Que se tarda mucho y ya tengo dilatación cervical, ya se perdió la barrera de protección de las bacterias que viven normalmente, las bacterias, virus, hongos, culebras, sapos que tienen las mujeres en el canal vaginal, que todas las mujeres, hasta las más pintadas, las tiene, que son parte de su flora normal, que se llama por eso flora normal, ¿verdad? Que no son patológicas a este nivel, pero sí pueden ser patológicas al nivel intrauterino, porque el nivel intrauterino sí tiene que ser estéril. Entonces, si ya se dilató el cuello, es cuestión de tiempo para que esas bacterias empiecen a ascender por el canal del parto y se metan a la cavidad uterina y atraviesen las membranas y infecten el líquido amniótico y terminen infectando al bebé. Si ya ascendieron a la cavidad uterina y ya provocaron una infección, eso se llama corioamnionitis. Ahí está la palabra, corioamnionitis, ¿sí? Máxime y más todavía si ya se rompen las membranas. Peor, más rápido y más fácil para ella llegar hasta el bebé y la cavidad uterina. Corioamnionitis. Si está ya infectado al bebé, es una sepsis neonatal, no es una aparte de tener corioamnionitis, es una sepsis neonatal, ¿verdad? Si no se da la infección antes del parto, puede ser que la infección quede ahí latente y se desarrolle después del parto y produzca una infección pélvica postparto, lógicamente. ¿Qué otra complicación? Las hemorragias por parto por atonía. El útero ha pasado tanto tiempo echando riata que cuando ya logra sacar al bebé, como que se toma un descanso y dice, puta, ya me cansé y voy a descansar. Y eso no es bueno a nivel uterino, porque el útero tiene que estar siempre contraído para que las arterias intramiometriales y las arterias espirales se colapsen y no haya hemorragia postparto, más en el sitio de implantación placentaria. Entonces, si el útero se queda aguado, esas venas, esas arterias y venas quedan prácticamente libres y ya sabemos que el flujo uterino placentario normal en un embarazo a término es aproximadamente de 500 cc por minuto. ¿Sí? Imagínense, si nosotros tenemos, o una mujer a término tiene aproximadamente 4.5 litros de sangre en su sistema circulatorio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en una mujer en atonía uterina que no se trate adecuadamente en atonía uterina para que se vacíe prácticamente y se muera? Cuestión de minutos. Entonces, por eso, muchos hospitales y a nivel mundial se han ideado estrategias para prevenir la atonía uterina y para manejarla en forma adecuada. El bendito código rojo que oyen a cada rato en el hospital, ¿verdad? Son mujeres que entran en atonía uterina, aunque valga la aclaración que el código rojo no solo es para la atonía, es para cualquier hemorragia postparto, porque no solo por atonía puede haber hemorragia postparto, pero la atonía es la causa más común. Entonces, hay estrategias para tratar eso. Es algo que es una urgencia obstétrica que tenemos que estar preparados para atender y lo van a ver en los temas posteriores. Desgarros uterinos y el parto, ¿verdad? Se prolonga mucho, ya dijimos, y más si hay obstrucción,
del canal del parto, lo que va a pasar es que el útero se va a contraer de forma más intensa, se va a ir debilitando el segmento uterino inferior, que es la parte más delgada, la unión del cervix con el cuerpo uterino, se va a ir distendiendo y va a ser cuestión de tiempo para que ese útero se rompa, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de qué tan grande es la ruptura, el bebé incluso se puede salir por ahí y ¿cómo se llama? Insertarse o quedar dentro de las asas intestinales y todo eso. Lógicamente se va a morir, ¿verdad? Y como esto está abierto y sangrando, eso la mujer se va a morir de una hemorragia, ¿verdad? Una complicación que ya casi no se ve, pero que se puede dar en partos obstruidos, porque hoy la cesárea lo que ha venido a hacer es, el uso de la cesárea lo que ha venido a hacer es disminuir esto, las complicaciones de fístulas. Antes las mujeres que no se hacían cesárea y tenían un parto obstruido, ¿verdad? Pasaban horas y horas con el bebé dentro de la canal pélvico y la cabeza, acordémonos que es una cabeza que mide aproximadamente 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, y una estructura dura. El pasar mucho tiempo la cabeza dentro del canal del parto ocasionaba que los tejidos que estaban alrededor, ya sea la vejiga, la pared vaginal o el recto, sufrían necrosis por compresión. Se disminuía la circulación, entonces se necrosaba y se daba la comunicación entre el recto y la vagina, o entre la vejiga y la vagina, o entre la vejiga y el cervix. Y entonces daba, eso se llama fístula, conexión entre un órgano y otro, ¿verdad? Y daba origen a las famosas fístulas, ya sea vésico-vaginales, vésico-cervicales o rectovaginales. A nivel de hospitalario ya casi no se da eso, pero puede darse en casos de mujeres que se quedan teniendo a sus niños en la casa y que están ahí esperando y todo eso, ¿verdad? Y entonces son mujeres que llegan o defecando por la vagina o orinando por la vagina, ¿verdad? Y es sumamente difícil tratarla. Entonces es una complicación del parto obstruido. Las lesiones del suelo pélvico, esta es una complicación a largo plazo, que son los famosos rectoceles o cistoceles o prolapsos uterinos. Entre más pacientes, entre más partos tenga una paciente, lógicamente va a causar distensión de todas las partes blandas del canal pélvico y de los músculos del piso pélvico. Y con el correr de los años esos músculos se van debilitando, ¿verdad? Eso le puede pasar a una mujer que haya tenido partos normales. Entre más partos normales tenga, más riesgo de estas lesiones, ¿verdad? Con el correr de los años. No quiere decir que todas las multíparas tienen prolapso uterino, ¿verdad? Yo he visto mujeres que han tenido 15 hijos y no llegan a su vejez y nunca tienen ningún problema. Eso depende de la constitución genética también de cada quien. Pero si una mujer no solo ha tenido partos normales, sino que ha tenido partos distóxicos que han pasado mucho tiempo en trabajo de parto, lógicamente eso daña más el piso pélvico y tiene un factor predisponente para que a la larga termine ya sea con prolapso de órganos genitales o con lesiones urológicas, incontinencias urinarias y todo por el debilitamiento del piso, ¿verdad? Y lo otro es las lesiones de los nervios de la extremidad inferior, la última, que es una mujer tenerla en posición de trabajo de parto, aunque hoy ya esto ha cambiado con la ley Nacer con Cariño, pero antes las teníamos con los pies, ya cuando estaban total borradas, total dilatadas, aunque el bicho estuviera trabado ahí, pasaban 1 o 2 horas con los pies trabados en estribos, que a la larga causaban compresión de los nervios popliteos y lesiones de las extremidades inferiores de las mujeres, que eran lesiones que generalmente a las 6 semanas ya han pasado, pero que muchas quedaban con daño neurológico permanente. Lo más severo son el bebé, ¿verdad? Sepsis a la cabeza, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Caput sucedáneos, amoldamientos. El bebé, como está atrapada la cabeza dentro del canal cervical, dentro del canal pélvico, ¿verdad? Va sufriendo amoldamiento en la cabeza, se va hinchando la parte que está presentada, puede formar hematomas, ¿verdad? O edema generalizado, y eso se llama caput sucedáneo y amoldamiento. Las suturas se van cabalgando unas con otras y generalmente se deforma la cabeza, que son lesiones que casi nunca causan mayor problema al bebé, pero cuando ya hay traumatismos mecánicos, esta es una presentación de cara, miren, véanlo, va.
cuando hay traumatismo mecánico severo puede dar ruptura, puede dar lugar a fracturas de la calota craneana y entonces dar hematomas, que ya eso son cefalohematomas, ¿verdad? Como el que se ve ahí, y eso ya es una complicación seria. Si pueden ver, ese bebé prácticamente está muerto, ¿verdad? Vale. Y por último, ya casi terminamos. Esta es la última distocia que vamos a ver, que si bien no es una distocia, al igual que el parto precipitado propiamente dicho, es una urgencia obstétrica. Todo médico, no solo todo ginecólogo o obstetra, sino que todo médico tiene que estar preparado y saber manejar una distocia de hombros. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuándo se van a topar con una paciente que les llegue total borrada, total dilatada. En el año social pueden estar allá en Chirilagua y les va a llegar a la unidad de salud una paciente, créanme, de todos ustedes, el 80% les va a llegar durante su año social una total borrada, total dilatada a la unidad de salud. Entonces, no les va a quedar tiempo de referirla y a huevo ustedes le tienen que atender el parto, ¿verdad? Entonces, toda paciente con paga, aún con el parto más normal, puede tener una distocia de hombros. Y eso es una urgencia obstétrica. ¿Por qué? Porque tenemos cuestión de minutos para salvarle la vida al bebé. ¿Están? Entonces, hay que saber de qué se trata y hay que saber qué hacer. Con maniobras simples muchas veces se pueden resolver muchos casos de distocia de hombros. Cuando uno no está preparado para una distocia de hombros, lo que hace es ofuscarse, agitarse, desesperarse y empieza a querer arrancar a ese bebé a como dé lugar, y eso es peor todavía porque nosotros nos volvemos en los causantes del daño. ¿Ya? Entonces, esto sí se los voy a preguntar, ¿verdad? Generalidades. Después de la expulsión completa de la cabeza fetal durante el parto vaginal, el resto del cuerpo, o sea, salió la cabeza, pero el resto del cuerpo no sale, se queda trabado. Solo salió la cabeza, como una tortuga, pues uno saca la cabeza. Entonces la cabeza se queda afuera, pero los hombros, la cintura escapular, uno de los hombros se impacta detrás de la sínfisis del pubis y el otro en el periné. Y entonces queda trabado el bebé. Eso se llama, esa es en sí la definición de distocia de hombros, ¿sí? El hombro fetal anterior queda atascado detrás de la sínfisis y no da lugar, ¿verdad?, al nacimiento, aunque uno traccione la cabeza del bebé. Si han visto un parto normal, se han fijado de que cuando sale la cabeza, uno agarra la cabeza del bebé con sus dos manos y hace una ligera tracción hacia abajo de la cabeza y el cuello para que se desprenda el hombro anterior, salga el hombro anterior, el que está detrás de la sínfisis, y una vez ha salido ese hombro, levanta uno la cabeza para que salga el hombro posterior y luego tracciona al bebé para que salga el resto del cuerpo. Eso es lo normal que se hace en un parto normal. En una distocia de hombros no se puede hacer eso porque el hombro anterior ha quedado impactado debajo de la sínfisis del pubis y aunque uno lo traccione, no sale, ¿sí? Y entonces lo que empieza a hacer el que no está preparado para eso es a jalar y a jalar y a jalar y a jalar, y lo que hace es prácticamente casi arrancarle la cabeza al bebé. Claro que no lo va a lograr, pero sí causarle daños severos al bebé, ¿verdad? Entonces, si no estamos preparados para eso. Otra definición, eso es cuando con la simple, una definición es que cuando con la simple tracción normal que se ejerce en un trabajo de parto no se produzca el nacimiento de la cabeza del bebé. Esa es una definición de distocia de hombros. Hoy que no quieren que hagamos nada, sino que dejemos que el bebé nazca prácticamente él solito y lo único que tiene que estar haciendo uno es verlo nada más, es válido, ¿sí? Si ustedes no quieren traccionar el bebé en una mujer en trabajo de parto normal, con una pelvis normal, con un bebé normal, ella solita lo va a sacar. Lo único que tienen que estar ustedes pendientes es que no se caiga el bebé, ¿sí? Ella solita lo va a sacar porque el bebé hace todos los movimientos cardinales del parto él solito, ¿sí? Y él nace él solito, no tenemos que hacer nada. Eso es en un parto normal, pero en una distocia de hombros se queda trabado. Y entonces, ¿cuánto tiempo voy a esperar para saber si es una distocia de hombros? Muchas de las definiciones hablan de 60 segundos.
Si después de 60 segundos de haber expulsado la cabeza del bebé no ha nacido el resto del cuerpo, entonces lo catalogo como una distocia de hombros. ¿Cuál es el problema de esta definición? O de atenerse a esta definición. Que tengo cuestión de minutos para salvarle la vida al bebé. Porque una vez el bebé ha entrado en el canal del parto y máxime si ya expulsó la cabeza, el cordón umbilical queda atrapado entre las partes óseas de la bebé y su propio cuerpo. Y el bebé, todo el tiempo que pase ahí, no recibe ningún aporte de oxígeno. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa el bebé sin aporte de oxígeno para que sufra lesiones neurológicas severas o sufra la muerte? Algunos hablan de 5 minutos. ¿Sí? Y entonces, si yo espero 60 segundos, ya perdí uno de los 5 minutos. ¿Ya? Entonces, la inmensa mayoría de los obstetras que tenemos experiencia en atender partos, sabemos y prácticamente inmediatamente nos damos cuenta cuál es una distancia de hombros. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las mismas maniobras que hacemos todo el tiempo, no sale el hombro anterior, entonces decimos, es una distocia de hombros. No perdemos los 60 segundos. ¿Estamos? Ese es el inconveniente de usar ese parámetro, pero es válido, ¿verdad? Lo van a leer en el Williams, por ahí creo que dice. Entonces, lo que les decía, debido a que el cordón umbilical está comprimido dentro del canal del parto, esta distocia es una no emergencia, es una urgencia. ¿Verdad? Ahí les habla de los 60 segundos, ahí se los puse, ¿verdad? La más común es la percepción clínica de que con la tracción normal hacia abajo necesaria para el parto del hombro no nace. La incidencia de la distocia de hombros es del 1%, no es muy frecuente, pero el problema es que no sabemos quién va a presentar una distocia de hombros. Hay parámetros para que predisponen a la distocia de hombros, pero la inmensa mayoría de las distocias de hombros se dan en las mujeres que no tienen ningún factor predisponente. O sea que cualquiera les puede hacer distocia de hombros. ¿Ya? Lo importante, hay parámetros que predisponen a la distocia de hombros, como por ejemplo un bebé macrosómico que pesa demasiado, lógicamente la cintura escapular va a ser más amplia y aunque la mujer tenga una pelvis normal, puede ser que el bebé se trabe de los hombros. Las mujeres diabéticas, ¿verdad? Embarazadas, generalmente los bebés, se ha demostrado que los bebés hijos de madres diabéticas tienen una cintura escapular mucho más desarrollada que la de un bebé normal, aunque no tenga sobrepeso el bebé. Entonces son más hombrudos, pues, y eso puede predisponer a distocia de hombros. Las mujeres obesas, principalmente porque tienen más tendencia a tener bebés macrosómicos. Esos son los factores predisponentes. Pero generalmente la inmensa, como les digo nuevamente, la inmensa mayoría de las distocias de hombros se dan en mujeres que no tienen ni macrosomía, ni son diabéticas, ni son obesas. Entonces tenemos que estar preparados para todo. Lo importante de la distocia son las complicaciones, ¿verdad? Y nuevamente, las principales son las neonatales. Una mujer que tenga un bebé trabado ahí lo puede tener 3 horas si quiere, pero si no le causa ninguna lesión a ella, no le va a pasar nada. Lo más común que le puede pasar son los desgarros perineales, porque uno al estar queriendo jalar y traccionar todo, ¿verdad? Y logramos arrancar el bebé, le vamos a provocar un desgarro que generalmente pueden ser graves, incluso grado 4. Y lo otro, lógicamente, la complicación que hemos hablado siempre, hemorragia postparto, generalmente por atonía, ¿verdad? Lo principal son las neonatales. Las más comunes son las lesiones neuromusculéticas. Por la tracción que uno hace puede producir lesiones del plexo braquial o incluso fracturas de clavícula o húmero, que muchas veces son intencionales. Nosotros mismos las producimos con intención de hacerlas, porque es una de las maniobras para liberar una distocia de hombros. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces muchas de estas lesiones pueden ser intencionales, aunque la inmensa mayoría son accidentales por las tracciones o por las maniobras que uno hace, ¿verdad? Y la principal a la que le tenemos miedo es a la asfixia, acidosis en el momento del parto, reanimación cardíaca, y que se muera el bebé. Bueno, uno dice, bueno, se murió, tuvo una distocia, todo, ¿verdad? El problema es que puede tener una encefalopatía isquémica hipóxica. Han visto los niños que, bueno, ya casi no se ven,
pero han visto niños que mueven las extremidades así, los pies, y que y son retrasados mentales, ¿verdad? No prácticamente aislados de eso. Eso es una encefalopatía isquémica hipóxica durante el parto, ¿verdad? Entonces a ninguna mujer le gusta, claro que los cuidan y todo, pero es algo sumamente traumático, ¿verdad? Los factores de riesgo, ya se los dije, ahí están, ¿verdad? Una paciente con una distosia de hombros anterior, lógicamente hay que saber que puede tener otra distosia a repetición, y los que ya les había mencionado. Y lo que dice aquí, aunque estos factores están claramente asociados con esta complicación, la identificación de instancias individuales antes del hecho ha resultado imposible. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera puede hacer distosia de hombros, ¿sí? La mayoría de los casos de distosia de hombros no se pueden predecir ni prevenir con precisión. La inducción electiva del trabajo de parto o el parto por cesárea electiva para todas las mujeres sospechosas de tener feto macrosómico no es apropiado. O sea que aunque la macrosomía fetal sea un factor predisponente, no quiere decir que todos los sospechas de macrosómico les voy a dar cesárea para evitar la distosia de hombros. Eso tampoco es correcto, ¿verdad? Porque ya dijimos que el peso fetal estimado es estimado precisamente. Ahora, sí se puede considerar el parto por cesárea planificado, o sea, una cesárea electiva para una mujer que sea diabética, ¿sí? Sea diabética, que ya dijimos que predispone, los cinturas escapulares de las diabéticas son mayores, y que tenga un peso fetal estimado arriba de 5,000 gramos. Perdón, esta es una mujer no diabética, ¿sí? A esta sí, yo digo de entrada, mire, según la ultra pesa 5,000 gramos. ¿Por qué le voy a hacer cesárea de entrada? Porque generalmente la ultra, aunque puede tener un margen de error, tampoco es que va a tener un margen de error tan grande. Entonces ese bebé generalmente sí va a ser inmenso, y es una alta probabilidad de que me haga distosia, no solo distosia de hombros, sino que distosia de todas las que hemos estado hablando, que haya desproporción cefalopélvica, todo. Entonces, en una mujer que no sea diabética, el parámetro son 5,000 gramos. Y en la diabética baja un poco a 4,500 gramos, por lo que ya les dije que los bebés de madres diabéticas tienen una cintura escapular más amplia, ¿verdad? Ahora, el manejo. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, reducir el tiempo del parto de la cabeza al cuerpo, o sea, que no pase tanto tiempo, porque ya sabemos que tenemos cuestión de minutos para que ese bebé sufra complicaciones graves, ¿verdad? Y segundo, aunado al anterior, evitar las lesiones fetales y maternas por manipulaciones agresivas. Si no estamos preparados, nosotros nos convertimos en agente de daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Una analgesia adecuada, pedir ayuda, ¿verdad? Voy a necesitar varios ayudantes. Entonces grito, tengo una distosia de hombros si estoy yo solo, como en los hospitales que tienen la costumbre las enfermeras de que lo dejan a uno y se van al chorizo y andan vacilando el cake por otro lado, no están los internos, no están los externos, no hay nadie, y nos quedamos nosotros solos y tengo una distosia de hombro. Nunca intente resolver una distosia de hombro usted solo. Grite y pida ayuda, porque para las maniobras que va a necesitar ayudantes, ¿verdad? Entonces, se recomienda, ya pedí ayuda, ya le hice una episiotomía amplia para que voy a tener más chance, más espacio para manipular, ¿sí? Le tomé vena y todo, ¿verdad? Le vacié la vejiga si estaba llena, porque la vejiga puede ser causa de la misma distosia de hombros. Todo esto lo tengo que hacer en cuestión de segundos, lo más rápido posible. Y ya una vez hecho eso, ¿sí? Voy a intentar hacer primero una suave tracción asistido por los esfuerzos maternos. Voy a decir a la mamá, puje señora, y yo hago una tracción suave sin desesperarme y sin quererlo arrancar a la fuerza, una tracción suave de la cabeza del bebé hacia abajo para que se desprenda el hombro anterior. Esa es la primera maniobra. Si no nace con eso, no les puedo decir cuántos segundos tengo para hacer una maniobra y empezar otra, porque eso se va dando de acuerdo a las circunstancias. Pero si hago 1 o 2 intentos de extraerlo y no sale, no voy a persistir en eso, porque estoy contra el tiempo, ¿ya? Un asistente puede aplicar presión suprapúbica. Después de hacer esto, le voy a pedir a un asistente que con una de las manos, ya van a ver una imagen, presione encima del pubis del bebé a tratar, de la mamá, perdón, fuerte, ¿va? Lógicamente,
por una fuerza constante y fuerte, a tratar de desempactar el hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis. Y mientras yo hago la tracción suave para ver si con eso lo logro extraer. Esas son las primeras dos maniobras. Ahora, si esto no sucede, no da lugar al nacimiento del bebé, entonces ya vienen las maniobras específicas. Vale, así se hace la presión suprapúbica, solo que esta es la maniobra de Marr-Roberts. Primero, antes de hacer la maniobra de Marr-Roberts, primero solo el ayudante solo hace presión mientras yo hago tracción. ¿Sí? Va, ahora, si no salió el bebé con eso, entonces hago la maniobra de Marr-Roberts, que es la primera y con la cual el 80% de las distocias de hombros va a salir avante, ¿verdad? Es la primera que tienen que saber. ¿En qué consiste? Aquí ya no necesito solo un ayudante, sino que necesito dos, uno a cada lado de la mujer, porque uno de los ayudantes va a agarrar, van a quitar las piernas del estribo de la señora o la van a acostar si lo está queriendo tener sentado o parada, ¿sí? La van a acostar inmediatamente y uno de los ayudantes va a agarrar el pie de la señora y flexionar inmediatamente la pierna hacia el abdomen de la paciente, lo más atrás que pueda. Aquí no hay miserias, para atrás, ¿verdad? Así como está en la imagen. Y el otro hace lo mismo con el otro pie, mientras uno de los ayudantes sigue haciendo presión suprapúbica. Esto aumenta la cintura escapular y puede muchas veces liberar el hombro, mientras yo hago tracción nuevamente. Suave, no es arrancarlo, ¿verdad? Esa es la maniobra de Marr-Roberts, ¿sí? El 80%, les digo yo, de las distocias nacen así. Ahora, el otro 20%, ok, ya hice 2 intentos de la maniobra de Marr-Roberts, no sale. ¿Verdad? Puedo hacer 3 si quiero y tengo tiempo, pero no sale, tampoco voy a estar queriendo los 5 minutos a estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces viene la maniobra de Woods. No, perdón, antes de eso, intentar liberar el hombro posterior, así como está en el dibujo. Miren, ahí está en pasos. Meto una mano dentro de la vagina, trato de identificar el brazo posterior, el codo, ¿sí? Y lo empiezo a empujar, a ferulizar para que el brazo salga a través de la vagina. Y una vez ha salido, lo agarro de ahí, desimpacto el hombro posterior y lógicamente el hombro anterior va a bajar y nace el bebé. Mientras roto al bebé hacia uno, acuérdense que el eje, aquí está un hombro, aquí está el otro, entonces lo que intento es desimpactar el hombro anterior, entonces con el brazo ya de afuera lo roto para acá, para que se libere el hombro anterior. La maniobra de Woods es lo mismo esta, solo que sin sacar el brazo. Yo meto la mano dentro de la vagina en el hombro posterior, en la espalda, y lo trato de rotar como que sacacorcho, 80 grados para que se desimpacte el hombro y luego nazca, ¿sí? Mientras hago tracción. La de Rubin es la inversa, es el hombro anterior y lo trato de desimpactar. Esta es la maniobra de Gaskin, que casi nadie lo usa, porque es incómoda, ¿verdad? Porque no es, ¿cómo se dice? Afecta contra el pudor de la señora, todo eso, más hoy con estas leyes, ¿verdad? Recuérdense que van a tener al marido ahí enfrente, ¿verdad? Entonces es darle vuelta a la señora, pedirle que se ponga en esta posición, ¿sí? La que como vulgarmente dicen en 4 patas, ¿verdad? Darle la vuelta y tratar de hacer tracción hacia abajo para desimpactar el hombro posterior primero y luego el hombro anterior. Lo inverso que se hace en un parto normal. No es, pierden tiempo en darle vuelta a la señora y si no funciona han perdido tiempo valioso. Pero si la quieren hacer, es válida también. Ya si después de hacer todo eso no ha funcionado, vienen las medidas extremas, ¿verdad? Lo que yo intento es disminuir el diámetro de la cintura escapular, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Fracturando las clavículas para que el diámetro disminuya y pueda desimpactar el hombro. Aunque parece grotesco, ¿sí? Es mejor fracturarle una clavícula a un bebé, que generalmente son fracturas que sanan sin ninguna lesión residual, ¿verdad? Más en un bebé recién nacido, ¿verdad? Que entregar un niño muerto.
puede ser fracturar aquí, no crean que es fácil, yo nunca lo he hecho, vi una vez hacerlo, no es fácil, ¿verdad? Es con un pulgar hacer presión en el tercio medio de la clavícula y prácticamente fracturarse la pura hueva, ¿verdad? Ya son medidas extremas cuando ya intenté todo y aquí ya el niño ya está prácticamente pegando patadas de ahogado, ¿sí? Incluso algunos, y van a ver en el Williams se describe incluso la sinfisiotomía. ¿Qué es eso? Ya sabemos que la sínfisis del pubis es la unión de dos huesos que están unidos por un cartílago. Entonces hacer una incisión en el monte de Venus y cortar ese cartílago para separar los dos huesos de la sínfisis del pubis, aumentar el diámetro de la pelvis y extraer el bebé. Vean qué tan severo puede llegar a ser. Aquí el bebé ya está más chingado todavía, ya perdí tiempo en hacer todo eso y casi siempre el bebé está muerto. Otra de las maniobras es la maniobra de Savanelli. Ya generalmente con un bebé ya muerto, ¿sí? ya no logramos sacarlo y ya murió, recurrimos a la maniobra de Savanelli. ¿Qué es eso? Agarrar la cabeza, empujarla, rotarla, hacer lo inverso de las maniobras ¿cómo se llama? Los mecanismos del trabajo de parto normal y empujarlo hasta llevarlo hasta el abdomen y hacerle una cesárea y sacarle un bebé muerto. ¿Ya? En el pasado incluso se hacía, ya cuando el bebé había muerto, decapitarlo. Eso lógicamente por cuestiones de ética ya no se hace. Pero si todavía leen un Williams de hace 20 años, todavía una de las maniobras era la de ¿cómo es? Decapitarlo, pues, quitarle la cabeza. Cortarle la cabeza y sacar el resto del cuerpo por arriba. Ilógico, ¿verdad? Pero puede llegar incluso a esos extremos. Entonces, importante saber y repasar todo el tiempo las maniobras, sobre todo la de McRoberts, ¿sí? Si llegan al año social y ustedes son los directores, incluso, ¿verdad? Explicárselos a su personal, porque muchos de nosotros, y así nos ha tocado a todos en las unidades de salud, no tenemos personal capacitado para esto. Somos nosotros los que lo tenemos que capacitar. Y muchas veces no tenemos 2 o 3 médicos más. Tenemos, apenas somos nosotros, somos el director, el que da consultas, somos prácticamente todo. Tenemos una secretaria, una enfermera y un auxiliar de servicio que es el que nos hace limpieza. Van a ver que a muchos les va a tocar así. Entonces, en las unidades de salud, entonces tienen que decirle y platicar con sus empleados y tenerlos preparados para, en caso de que se dé una emergencia, ya saber qué es lo que va a hacer cada quien. ¿Estamos? Vale, preguntas. Terminamos. ¿Todo bien? ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Yo creo que esta era mi única clase, ¿verdad? Sí, doctor, era la única. Vale. Ok, pasen buenas tardes entonces. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.